La niebla matutina se aferraba a Cedar Falls como un secreto. Marcus Williams le estaba enseñando a su hijo de 8 años, Jake, a identificar huellas de pájaros cuando la encontraron. Arrugada, sangrando, agarrando un iPhone destrozado con los nudillos blancos. Su vestido de diseñador estaba destrozado por las espinas, con hilos de seda enganchados en las zarzamoras como evidencia de una persecución desesperada. No estaba acampando. No estaba haciendo senderismo. Se estaba escondiendo. Cuando Marcus se acercó, con su cuchillo de madera tallada brillando a la luz del amanecer, ella no gritó ni echó a correr. En cambio, estudió la hoja con ojos que conocían la violencia íntimamente. Un reconocimiento profesional se reflejó en su rostro magullado. Jake susurró: «Papá, ¿por qué parece tan asustada la bella dama?» Marcus dejó el cuchillo con calma, sintiendo un escalofrío en la espalda. Porque en ese momento de reconocimiento mutuo, se dio cuenta de que no era solo una excursionista perdida que había irrumpido en su tranquila vida. Esta mujer tenía secretos que podrían destruir todo lo que él había construido en ese tranquilo pueblo de montaña. Y de alguna manera, sabía que él también tenía secretos. Lo que le susurró a Max le heló la sangre a Eisen. Por la mañana, todo cambiaría de maneras que jamás imaginó. El sol matutino se abría paso entre las nubes otoñales mientras Eisen se ajustaba el uniforme de seguridad de la marina en el espejo. 2 años. 2 años desde que el Honda de Sara se había derrapado sobre el hielo, dejándolo solo para afrontar la paternidad. El accidente se repetía en su mente casi todas las mañanas. La llamada telefónica, el hospital, el terrible silencio que siguió. Apartó el recuerdo, concentrándose en el día que tenía por delante. Max estaba sentado a la mesa de la cocina, ordenando sus lápices de colores en filas perfectas de 6. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. Siempre en el mismo orden. Siempre exactamente 6. ¿Listo para la escuela, amigo?, preguntó Eisen, aunque ya sabía la respuesta. Max rara vez hablaba antes de las 10 de la mañana, ya que su autismo dificultaba mucho las mañanas. Los dedos del niño trazaban patrones invisibles sobre la mesa, un ritual de autoconsuelo que Eisen había aprendido a no interrumpir. Afuera, el autobús escolar se detuvo con un silbido, y Max recogió sus útiles con precisión mecánica. Sin contacto visual, sin beso de despedida, solo un pequeño asentimiento que significaba todo y nada a la vez. La escuela primaria Hollow Creek bullía con el caos controlado de las rutinas matutinas. Eisen se colocó junto a la entrada principal, observando a los niños pasar como peces de colores. Vio a Max de inmediato, el niño que caminaba solo, que almorzaba solo, que vivía en su propio mundo extraordinario. Otros niños lo evitaban, no por crueldad, sino por simple incomprensión. Max era diferente, y ser diferente incomodaba a la gente en un pueblo como Hollow Creek. La directora, Ellen Carter, se acercó con su característica sonrisa forzada. 55 años, cabello gris acero recogido en un moño severo, dirigía la escuela con eficiencia burocrática, su blazer de poliéster nunca se arrugaba, su portapapeles nunca estaba vacío. Señor Cole, necesitamos hablar de Max otra vez. Sus palabras cargaban con el peso de la inevitabilidad. El distrito cuenta con excelentes programas especiales, recursos que simplemente no podemos proporcionar aquí. Hablaba con eufemismos. Pero Eisen percibía la verdad subyacente. Max no encajaba en su molde y querían que se fuera. El día transcurría con ritmos familiares. Eisen hacía sus rondas, asegurándose de que las puertas permanecieran cerradas, que los desconocidos no entraran y que la ilusión de seguridad permaneciera intacta. Su entrenamiento militar automatizaba el trabajo. Detectar amenazas, evaluar situaciones, mantener la vigilancia, pero su verdadera atención seguía estando en Max, visible a través de las ventanas del aula, sentado aparte de sus compañeros. Jake lo era todo ahora, brillante y curioso, con la risa contagiosa de Sara y la cuidadosa forma de Marcus de observar el mundo antes de actuar.
El niño había heredado el ojo artístico de su madre y la firmeza de su padre, creando dibujos que llenaban de color y vida cada pared de su cabaña. Últimamente, hacía menos preguntas sobre mamá, pero seguía dibujando imágenes de su familia de 3, incluyendo siempre a Sara con alas de ángel y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. El viejo establecimiento se alzaba en la calle principal como una reliquia de otra época. Sus tapices de vinilo rojo y su suelo a cuadros no habían cambiado desde los años 50. La mayoría de las familias evitaban el lugar, demasiado grasiento, demasiado anticuado, demasiado poblado por la residencia olvidada de Hollow Creek. Pero Max encontraba consuelo en su previsibilidad, y Ethan hallaba paz en los escasos momentos de satisfacción de su hijo. Se sentaron en su reservado habitual mientras la mujer sin hogar observaba desde su rincón. Algo en ella persistía en la mente de Ethan, una pieza del rompecabezas que no encajaba del todo con la imagen obvia. Esa noche, mientras Max dormía rodeado de sus dibujos cuidadosamente ordenados, Ethan se quedó en la puerta observando el rostro sereno de su hijo. El niño que luchaba con la conexión humana, que veía el mundo con otros ojos, que llevaba una luz que la mayoría de la gente no podía reconocer. Cuando finalmente abrió los ojos del todo, Marcus le limpiaba las heridas de las manos con la delicada precisión de un médico de campaña, su toque profesional. Pero amable. Se estremeció al primer contacto, luego se relajó gradualmente al ver a Jake coloreando en silencio en la mesa de la cocina, sacando la lengua en señal de concentración mientras trabajaba en un dragón que exhalaba fuego arcoíris. La escena doméstica pareció calmarla de una forma que las palabras no podían, como si hubiera olvidado que una paz tan simple era posible. Disculpe. La voz de la mujer atravesó el ruido ambiental del restaurante. Se acercó a la mesa con pasos vacilantes, con la mirada fija en el dibujo de Max. Su hijo tiene un talento extraordinario. Las palabras surgieron con una articulación cuidadosa, no con el habla arrastrada que Ethan esperaba de alguien que vivía en la calle. Max levantó la vista, estableciendo un breve contacto visual antes de volver a su dibujo. La mujer estudió la servilleta con genuino interés, con la cabeza inclinada de una manera que sugería una evaluación profesional en lugar de una observación casual. Gracias, respondió Ethan, sin saber cómo abordar esta interacción inesperada. La mujer seguía desaliñada, pero algo en su actitud llamaba la atención. Sacó una pequeña caja de lápices de colores del bolsillo de su abrigo. Caros, notó Ethan, un equipo poco común para personas sin hogar. Estos podrían ayudar, dijo, colocándolos junto a la servilleta de Max. Los ojos del niño se abrieron de par en par con deleite al examinar cada lápiz, sus dedos recorriendo sus superficies lisas con reverencia. Soy Lorraine, dijo la mujer, sentándose sin ser invitada en su reservado. Su proximidad reveló más contradicciones. Manos suaves a pesar de la vida dura, dientes que sugerían una higiene dental regular, un ligero aroma a jabón bajo la mugre de la calle. Max comenzó a dibujar con los lápices nuevos, con movimientos fluidos y seguros. Los colores florecían sobre la servilleta en patrones que parecían caóticos, pero con un propósito. Lorraine observaba con la intensidad de quien ve profunda belleza en la aparente aleatoriedad. ¿Cómo sabes de arte?, preguntó Ethan, con una curiosidad genuina que superaba su habitual cautela. La sonrisa de Lorraine traía sombras de un viejo dolor. Todos tenemos algo que solíamos ser, respondió crípticamente. Max ve el mundo de forma diferente a la mayoría de la gente. Eso no es una desventaja. Es un don. Cuando Jake le preguntó si podía enseñarle a dibujar mejor, Elena miró a Marcus con incertidumbre, buscando un permiso que no estaba segura de tener derecho a pedir. Si tu papá lo permite, dijo con cuidado. Marcus se encontró asintiendo, aunque una señal de alarma resonó en su mente como un radar detectando misiles y velas. Nada en la historia de esta mujer se acercaba a la verdad, pero Jake no había sonreído tanto desde que Sara murió, y eso merecía cierto riesgo calculado. Elena regresó al día siguiente, y luego al otro,
adaptándose a una rutina que parecía engañosamente normal. Nunca mencionó su partida, nunca habló de dónde venía ni de a dónde planeaba ir. Su presencia se convirtió en parte de su rutina diaria, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, ayudando con el desayuno, enseñándole a Jake técnicas avanzadas de dibujo, escuchando las historias de Marcus sobre la fauna local, con esa atención concentrada que lo hacía sentir realmente escuchado por primera vez en años. Marcus la sorprendió observando su trabajo con la apreciación de un artista, señalando técnicas que revelaban una formación mucho más formal que la que cualquier afición casual proporcionaría. Cuando ayudaba a Jake con sus dibujos, su gentil paciencia y perspicacia profesional le recordaban dolorosamente a Marcus la habilidad de Sarah con los niños. Pero a diferencia de su esposa, Elena se sobresaltaba ante cualquier sonido inesperado, con la mirada fija y alerta de una forma que denotaba una vigilancia aprendida y una familiaridad íntima con la violencia. En los momentos de tranquilidad, cuando Jake estaba ocupado con sus juguetes, Marcus notaba otros detalles reveladores. La forma en que Elena se sentaba automáticamente de espaldas a la pared, sin permitir que nadie se acercara por detrás, como sabía exactamente dónde guardaba su botiquín de primeros auxilios sin que se lo mostraran, localizando los suministros con la eficiencia de alguien entrenado en medicina de emergencia. La tenue línea de bronceado en su dedo anular, causada por un anillo de bodas recién quitado, y el costoso reloj que usaba, que costaba más de lo que la mayoría de la gente fabricaba en 6 meses, lo más revelador de todo era cómo lo observaba trabajar con herramientas, reconociendo habilidades que iban mucho más allá de la carpintería de fin de semana o un pasatiempo artístico. Ella catalogaba sus habilidades de la misma manera que él catalogaba las de ella. Cada uno tomaba notas mentales sobre las capacidades del otro y su nivel de amenaza potencial. 2 depredadores que se hacían pasar por gatos domésticos, rodeándose cuidadosamente mientras mantenían la ficción de la tranquilidad doméstica por el bien de Jake. Después de dejar a Max en la escuela, condujo hasta el puente del ferrocarril donde la población sin hogar de Hollow Creek se reunía en campamentos improvisados. Encontró el refugio de Lorraine escondido bajo el alero de hormigón, una cuidadosa construcción de cartón y lonas que sugería conocimientos de ingeniería. Pero lo que detuvo a Eisen en seco fue el contenido visible a través de la abertura del refugio. Montones de libros de psicología infantil y trastornos del desarrollo, revistas académicas con etiquetas de suscripción aún adheridas, un diploma enmarcado de la Universidad de Stanford, agrietado pero legible. Doctora Lorraine Mitchell, doctora en psicología educativa. La mujer sin hogar que había cautivado a su hijo fue una vez una académica condecorada. No deberías estar aquí. La voz de Lorraine surgió a sus espaldas, sobresaltando a Eisen de su investigación. Se acercó con pasos cautelosos. Su postura defensiva delataba vulnerabilidad bajo el desafío. Háblame de la madre de Jake, dijo en voz baja, mientras el niño jugaba con sus trenes de madera en la sala, creando con su imaginación historias elaboradas sobre valientes conductores y destinos mágicos. Su pregunta fue cuidadosamente informal, pero Marcus percibió la necesidad más profunda, el ansia de conexión y comprensión que surgía de tantos meses de aislamiento y miedo. La mano de Marcus se detuvo en el pájaro que estaba tallando, su expresión se suavizó con el recuerdo y el viejo dolor. Sarah era todo lo bueno del mundo, dijo simplemente, con la voz cargada del peso del amor que la muerte no podía disminuir. Enseñó en el jardín de infancia de la escuela local, fue voluntaria en el refugio de animales todos los fines de semana, hacía el mejor pastel de manzana de 3 condados y nunca conoció a una criatura perdida que no trajera a casa para curarla. Luchó contra el cáncer durante 2 años con más valentía que cualquier soldado con el que haya servido. Se le quebró la voz ligeramente en la última palabra. Un desliz tan pequeño que Elena casi lo pasó por alto. Casi. Estuviste en el ejército, dijo ella. Y no era una pregunta, sino una declaración de reconocimiento, de un profesional a otro. Marcus levantó la vista de su tallado y la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado al ejército. Mintió con naturalidad.
La excusa que había usado durante 3 años le salía con soltura. Nada especial. Solo cumplí mi condena y volví a casa para formar una familia. Elena asintió, aceptando la evasión porque ambos entendían las reglas de su juego. Todos tenían secretos. Los inteligentes los mantenían enterrados. Pero algo brilló en sus ojos al volver a mirarle las manos, notando callos en lugares específicos, cicatrices que contaban historias que nunca había compartido con nadie en Cedar Falls. La forma en que sostenía el cuchillo, la forma inconsciente en que se posicionaba para mantener la línea de visión hacia todas las salidas, la economía controlada de sus movimientos que denotaba un entrenamiento de combate mucho más allá del servicio militar básico. Gracias por dejarme formar parte de esto, susurró, señalando la risa de Jake, que provenía de la habitación contigua. Olvidé cómo se sentían las familias normales, el momento se alargó entre ellas, frágil y peligroso como el cristal hilado. Marcus quería preguntarle sobre el miedo que no abandonaba sus ojos, sobre el teléfono caro que miraba compulsivamente, sobre las pesadillas que la hacían llorar en sueños. Según la señora Patterson, quien regentaba el hostal donde supuestamente se alojaba Elena. En cambio, talló otra delicada pluma en su pájaro de madera, pensando en la pistola cargada escondida en el armario de su habitación y preguntándose si Elena también pensaba en armas. Marcus era negro y asistía a una escuela predominantemente blanca, donde sus diferencias eran recibidas con sospecha en lugar de celebración. La administración quería que lo expulsaran, continuó Lorraine, con la voz cada vez más fuerte por la ira al recordarlo. Afirmaban que era disruptivo, incapaz de aprender en entornos tradicionales. Luché por él, documenté sus habilidades, demostré su potencial. Cuando insistí, lo hice público. Su carrera académica se derrumbó en cuestión de meses. El equipo legal del distrito escolar la pintó como una activista radical, priorizando la política sobre la genealogía. Sus colegas se distanciaron. La financiación desapareció. Y finalmente, la universidad le pidió la renuncia. Lo perdí todo, concluyó Lorraine. Mi puesto, mi investigación, mi reputación. Pero Marcus, ahora está en el MIT, estudiando arquitectura. A veces la lucha vale la pena. Solo está de visita, amigo, dijo con suavidad, aunque las palabras parecían mentiras en su lengua. Tendrá que irse a casa tarde o temprano. Jake levantó la vista hacia los serios ojos marrones de Sara, el tipo de mirada directa que veía a través de los engaños de los adultos con una claridad incómoda. «Pero ¿y si este es su hogar ahora?», preguntó. «¿Y si quiere quedarse con nosotros para siempre?». La pregunta flotaba en el aire como humo, imposible de descartar y peligrosa de responder con honestidad. La fachada de Elena comenzó a agrietarse durante su segunda semana de visitas diarias. Pequeñas fisuras que solo alguien con el entrenamiento de Marcus lo notaría. La encontró mirando su cuchillo de trinchar con una expresión que reconoció de zonas de combate, la mirada de alguien que calcula automáticamente cómo convertir cualquier cosa en un arma si surgiera la necesidad. Se sobresaltó cuando Jake dejó caer un libro arriba, su mano se movió instintivamente hacia su bolso antes de contenerse y forzar una sonrisa cuando un camión de reparto hizo contraexplosión en la carretera principal a 800 metros de distancia. Elena se puso de pie y se dirigía hacia la salida trasera antes de que Marcus y Jake percibieran el sonido. Su tiempo de reacción era impresionante, entrenado, el tipo de respuesta que se desprende de meses o años de vivir bajo constante amenaza. Disimuló su desliz alegando que creyó oír un trueno y que le preocupaba que la atrapara otra tormenta. Pero Marcus no se creyó la explicación. «Señora, su herida está más tensa que un resorte». Marcus observó una tarde como Elena se sobresaltaba al ver el movimiento de una ardilla en los árboles, fuera de la ventana del taller. Intentó sonreír, pero la expresión no llegó a sus ojos a pesar de su evidente esfuerzo. «Soy ansiosa por naturaleza», dijo, pero sus rastros se hacían más evidentes cada día. La forma en que colocaba pequeños espejos para vigilar los accesos a la cabaña,
Como siempre sabía exactamente cuánta gente había en el restaurante de Murphy cuando almorzaban juntos, la forma experta en que examinaba a la multitud en busca de amenazas mientras mantenía una conversación informal. Marcus comenzó a ponerla a prueba, mencionando casualmente conceptos tácticos disfrazados de técnicas de carpintería, dejando caer terminología militar en conversaciones sobre ebanistería y patrones de vetas. Elena respondió con conocimientos que no debería poseer a menos que hubiera recibido una formación mucho más allá de las clases de arte civil, utilizando terminología que pertenecía a las salas de reuniones en lugar de a los talleres de artesanía. Cuando corrigió automáticamente el agarre de jaque en una herramienta de tallado, lo hizo con la pericia de alguien que había entrenado a otros en el manejo adecuado de armas, sus manos guiando las de él con una precisión que denotaba memoria muscular e instrucción profesional. Su tapadera se disolvía como azúcar en la lluvia, y ambos lo sabían. La pregunta era si reconocerían la verdad o continuaron su cuidadosa danza alrededor de los engaños que los mantenían a ambos a salvo de preguntas que ninguno estaba preparado para responder. Marcus se encontró esperando que pudieran mantener la ficción indefinidamente, preservando la frágil pieza que habían construido en su santuario de montaña. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana cuando Marcus decidió mostrarle a Elena el compartimento oculto de su taller, revelando equipo avanzado que no tenía nada que ver con la carpintería ni con actividades artísticas. Gafas de visión nocturna aún en sus estuches militares. Cuchillos tácticos con filos dentados diseñados para el combate en lugar de la artesanía. Equipos de comunicación lo suficientemente sofisticados como para llegar a cualquier parte del mundo y mapas marcados con coordenadas que no correspondían a ningún destino turístico. Elena miró fijamente el equipo, palideciendo al reconocer objetos que había visto antes en contextos muy diferentes. No eres solo un exmilitar. Respiró, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus la miró fijamente a los ojos, sin molestarse ya en mantener su tapadera ahora que la verdad se extendía entre ellos como un reguero de pólvora. Navy SEAL, Equipo 6, 22 años de servicio. Antes de que volviera a casa a enterrar a mi esposa. Hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Y no eres solo una artista que huye de un divorcio difícil, ¿verdad, Elena? La simulación se hizo añicos entre ellos como un cristal roto, cortante e irreversible. Las manos de Elena temblaron mientras metía la mano en su bolso, sacando objetos que lo explicaban todo y lo cambiaban todo. Una pequeña grabadora digital, una memoria USB y una placa federal en un estuche de cuero que la identificaba como Eleyanena Morrison, no Eleyanena Brooks. Apellido de casada, Blackwood. Mi verdadero nombre es Eleyanena Morrison, dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus dedos. Estuve casada con el senador Richard Blackwood durante 5 años. Hace 3 meses, descubrí que ha estado vendiendo contratos clasificados de defensa a licitadores extranjeros, comprometiendo la seguridad nacional para beneficio personal. Levantó la memoria USB como si contuviera fuego en lugar de datos. La evidencia está toda aquí. Todo lo que el FBI necesita para encerrarlo para siempre, junto con la mitad de su personal y 3 importantes contratistas de defensa que han estado pagando por información que provoca la muerte de nuestros soldados. Su voz se redujo a un susurro que cargaba con el peso de un conocimiento terrible. Pero Richard tiene conexiones en todas partes. Contratistas militares privados, exagentes de la CIA, gente especializada en hacer desaparecer problemas sin dejar rastro. Su respuesta pareció satisfacerlo, aunque su dibujo de esa noche tenía tonos más oscuros de lo habitual, mientras nubarrones se cernían sobre familias de monigotes. Eisen los acompañó a casa esa noche, consumido por una frustración impotente. La muerte de Sarah le había enseñado lo rápido que la vida podía arrebatar a las personas que más importaban. Ahora, justo cuando Max había encontrado a alguien que lo entendía, las circunstancias amenazaban con romper esa conexión. El universo parecía decidido a poner a prueba la resiliencia de su familia para ver cuánta pérdida podían absorber antes de romperse por completo. En sus momentos más oscuros,
Isen se preguntaba si estaban destinados a afrontar cada desafío solos. A la mañana siguiente, la crisis llegó de forma inesperada. Isen llegó al trabajo y encontró a la directora Carter esperándolo con una expresión sombría y una carpeta manila llena de documentación. Ya hemos tomado una decisión sobre Max, anunció sin preámbulos. Todavía no lo han hecho, dijo, y luego se corrigió. No lo habían hecho hasta ayer. Llevo semanas corriendo, manteniéndome a la vanguardia, moviéndome constantemente, sin quedarme nunca en ningún sitio más de 2 o 3 días. Pero aquí me sentí cómodo. Bajé la guardia porque, por primera vez en meses, me sentí seguro. Sentí que podía respirar. Miró hacia la casa, donde la risa de Jaque se oía incluso a través de las paredes del taller. Sentí que podía volver a tener una familia. Esto es lo mejor para Max y para nuestros demás estudiantes. La firmeza de sus palabras golpeó a Isen como golpes físicos. En 4 días, su hijo sería apartado de la infancia normal, etiquetado y segregado porque sus diferencias incomodaban a los demás. Esa tarde, Isen se encontró corriendo hacia el campamento de personas sin hogar con una urgencia desesperada. Necesitaba la experiencia de Lorraine, su conocimiento profesional, su comprensión de las verdaderas capacidades de Max. Pero cuando llegó a su refugio, lo encontró vacío, salvo por una nota escrita a mano. Se había ido para arreglar las cosas. Confía en mí con Max. Confía en ti mismo. Algunos las batallas requieren una retirada estratégica antes de la victoria. El críptico mensaje lo dejó más confundido que tranquilo. Horas después, al anochecer y Max esperaba en su mesa habitual en el restaurante Rosis, Lorraine apareció con un gran portafolio bajo el brazo. Su apariencia había cambiado drásticamente. Ropa limpia, cabello lavado, un aura de competencia profesional que había estado oculta bajo su disfraz de indigente. El rostro de Max se iluminó de alegría al verla, ajeno a las complicaciones adultas que rodeaban su relación. Tengo algo que mostrarles a ambos, dijo Lorraine, abriendo su portafolio para revelar evaluaciones detalladas, planes educativos y evaluaciones artísticas. Durante 3 días, había estado documentando las habilidades de Max mediante una observación minuciosa y pruebas informales. Los resultados pintaron una imagen de talento excepcional enmascarado por patrones de aprendizaje poco convencionales. Max no está a la saga de sus compañeros. Está años por delante en inteligencia visoespacial, reconocimiento de patrones y resolución creativa de problemas. La documentación era completa y profesional, e incluía recomendaciones para programas educativos especializados. Enfoques que fomentarían, en lugar de suprimir, los dones únicos. Lorraine había consultado con antiguos colegas, investigado programas innovadores y desarrollado un marco para defender los derechos educativos de Max. He visto niños como Max antes, explicó. Con el apoyo adecuado, no solo triunfan, sino que superan las expectativas de cualquiera. Pero vas a volver a Stanford, dijo Isen, expresando el miedo que lo había perseguido desde la visita del Dr. Steinberg. La sonrisa de Lorraine transmitía conocimiento de decisiones ya tomadas. Rechacé su oferta, respondió simplemente. Algunas cosas importan más que la rehabilitación profesional. Max necesita un defensor, y yo necesito un propósito por el que valga la pena luchar. Podemos construir algo mejor aquí juntos. Afuera, una camioneta negra con ventanas tintadas pasó lentamente junto a la cabina, sus ocupantes invisibles tras un cristal oscuro como la medianoche. Elena se puso rígida, con todos los músculos tensos para huir, mientras Marcus se acercaba a la ventana con engañosa naturalidad. Su ojo experto catalogaba automáticamente los detalles. Matrículas gubernamentales que podrían ser legítimas o forjado por expertos. 2 ocupantes en los asientos delanteros. Un pasajero sostenía algo que podrían ser binoculares o una cámara de largo alcance. El vehículo se movía a velocidad de vigilancia en lugar de a paso de turista. Los administradores se encontraron confrontando el testimonio de expertos que cuestionaba sus cómodas suposiciones.
La reunión se prolongó durante 2 horas mientras Lorraine desmantelaba sistemáticamente la justificación del distrito para el traslado de Max. Citó estudios de investigación, precedentes legales y las mejores prácticas educativas con la fluidez de alguien que había pasado décadas en círculos académicos. Cuando se le preguntó sobre sus propias cualificaciones, reconoció sus recientes dificultades con una honestidad inquebrantable, y luego se centró en el éxito de Marcus Thompson como prueba de la eficacia de sus métodos. La resistencia del director Carter se derrumbó gradualmente bajo el peso del escrutinio profesional. La directora de Educación Especial del distrito, la doctora Margaret Foster, comenzó a hacer preguntas sustanciales sobre enfoques alternativos para la educación de Max. Al final de la reunión, habían acordado un periodo de prueba de instrucción modificada dentro del aula regular con Lorraine. Trabajaba como consultora educativa no remunerada para supervisar el progreso de Max y recomendar ajustes. Al regresar a casa desde el edificio del distrito escolar, Eason se sentía más ligero que en meses. El futuro inmediato de Max estaba asegurado. Su potencial finalmente había sido reconocido por las personas encargadas de nutrirlo. Pero lo más importante es que habían encontrado una defensora que comprendía la batalla desde una perspectiva tanto profesional como personal. Lorraine había sacrificado su oportunidad en Stanford para luchar por un niño especial, una decisión. Eso reflejaba su carácter con más elocuencia que cualquier logro académico. Esa noche, en el restaurante de Rosie, el ambiente era festivo a pesar del modesto entorno. Max trabajó en un nuevo dibujo con gran intensidad, incorporando técnicas que Lorraine le había enseñado durante su breve pero intensa colaboración. La obra de arte mostraba una sofisticación notable para una niña de 10 años. Superposiciones complejas, uso innovador del color, una profundidad emocional que trascendía la simple representación. Al ver a su hijo crear con tanta confianza y alegría, Eason finalmente comprendió lo que Lorraine había comprendido desde el principio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras Max mostraba con orgullo su dibujo terminado, un retrato de 3 personas sentadas juntas en una mesa de un restaurante, con los rostros vueltos hacia una ventana iluminada. Lorraine estudió la obra con la misma intensidad que dedicaba a todo lo relacionado con el desarrollo de Max. Ahora construimos algo nuevo, respondió. Una familia diferente, una educación diferente, una esperanza diferente. Pasaron 2 semanas en un torbellino de cambios positivos. Elena empezó a protestar, desesperada por quedarse y luchar a su lado, pero Marcus la interrumpió con una mirada que le recordó exactamente con quién estaba tratando. Esto es lo que hago, lo que siempre he hecho, lo que entrené durante 22 años para hacerlo a la perfección. Revisó su rifle con movimientos tan practicados que parecían respirar. Confía en mí para proteger lo que más nos importa a ambos. Son 4, dijo Marcus, con la voz en tono clínico de una sesión informativa operativa. Se acercarán desde 3 direcciones para minimizar nuestras opciones de escape, dejando a un hombre con el vehículo como respaldo y para las comunicaciones. Protocolo estándar de eliminación para objetivos de alto valor en entornos rurales. Elena lo miró fijamente, viendo por fin al asesino que había escondido bajo capas de tranquilidad doméstica. El hombre que podía analizar la muerte como patrones climáticos y planear la violencia como menús de cena. No solo me estás protegiendo, comprendió, con la comprensión fluyendo por su mente con terrible claridad. Estás protegiendo a Jake de descubrir quién es realmente su padre. De ver lo que puedes hacer cuando amenazan a tu familia. Marcus asintió una vez, brusco y breve, y luego se dirigió a la puerta con una determinación que la habría aterrorizado si no hubiera estado tan agradecida. El primer disparo destrozó la ventana delantera de la cabaña, haciendo estallar cristales en la sala de estar donde Jake había estado jugando con sus trenes minutos antes. Marcus ya se estaba moviendo, empujando a Elena hacia la puerta trasera mientras estallaban disparos de armas automáticas desde el bosque que había llamado hogar durante 3 años. «¡Vamos!», gritó, su voz atravesando el caos con absoluta autoridad. «Ahora».
Elena sacó a Jake de su escondite en la despensa. El chico estaba confundido y asustado mientras lo llevaba a través del crepúsculo hacia la casa del vecino. Tras ellos, la cabaña que se había sentido como un hogar por primera vez en años estalló en una guerra. Marcus se movía por su casa como un fantasma, aprovechando cada ventaja que le ofrecía el territorio familiar, cada posición defensiva que había planeado pero que esperaba no necesitar nunca. Había pasado 3 años preparándose para este momento mientras rezaba para que nunca llegara. Puestos de tiro ocultos por toda la propiedad, muros reforzados que podían detener las balas de fusil, rutas de escape que Jake desconocía, escondites de armas posicionados para obtener la máxima ventaja táctica. Los hombres que perseguían a Elena eran profesionales, bien entrenados y con un equipo costoso, pero ahora operaban en su terreno, y Marcus Williams nunca había perdido un tiroteo en su propio territorio. La batalla duró 17 minutos, según el recuento de Marcus. 17 minutos de violencia controlada que se sintieron eternos e instantáneos. Cuando el silencio finalmente regresó al pinar, 4 hombres yacían muertos alrededor de la cabaña, con su costoso equipo esparcido entre las agujas de pino como juguetes desechados. Marcus emergió de la arboleda, revisando cada cuerpo con meticulosidad metódica, confirmando las muertes con la misma atención al detalle que dedicaba a la talla de madera. Asesinos profesionales, todos ellos, con armas de calidad gubernamental y equipos de comunicación que costaban más que los coches de la mayoría. Pero habían cometido un error crítico en su planificación y ejecución. Habían amenazado a su hijo. En el mundo de Marcus, donde el amor y la violencia convivían como viejos compañeros, ese era un error imperdonable que solo podía responder de una manera. Elena lo encontró sentado en los escalones de la entrada de la cabaña, con el rifle desmontado y siendo limpiado con precisión automática, con las manos firmes como las de un cirujano a pesar de haber matado a 4 seres humanos. Jake estaba a salvo en casa de los Murphy. Le habían dicho que hombres malvados habían intentado lastimar a su amiga Eleyanena, y que papá los había ahuyentado como los héroes de sus películas favoritas. El niño no necesitaba saber que su amable padre había quitado 4 vidas para proteger a su improvisada familia. No necesitaba cargar con ese peso en su joven corazón. No es cambio, dijo Elena en voz baja, con su propia formación médica en acción mientras revisaba a Marcus en busca de lesiones con manos que sabían dónde buscar heridas ocultas. Richard enviará más cuando estos no informen. Mejores, con más recursos y menos errores. Marcus asintió, aceptando su toque mientras ella limpiaba un rasguño en su antebrazo que había sufrido durante el tiroteo. La herida era leve, pero necesitaba atención antes de que se infectara. El agente Chen envía alguaciles federales desde Portland, continuó Elena con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que acababan de sobrevivir. Un destacamento de protección completo con órdenes de transportarnos a un centro de seguridad hasta el juicio. Jake también, si me acompañas. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que cesó el tiroteo. Sé lo que pregunto. Sé lo que significa dejar esta vida atrás. Marcus miró la cabaña donde había construido una existencia pacífica, ahora marcada por agujeros de bala y cristales rotos que nunca sanarían del todo. Los dibujos de Jake estaban esparcidos por el suelo, inocentes fotos familiares manchadas con la realidad de la violencia que había seguido a Elena hasta su santuario. Juré que nunca volvería a ese mundo, dijo, con la voz cargada del peso de las promesas hechas a una mujer moribunda. Cuando diagnosticaron a Sara, cuando supimos que el cáncer estaba ganando, le prometí que Jake tendría una infancia normal. Un padre que volvía a casa todas las noches, que tallaba juguetes de madera en lugar de planear misiones, que nunca tuvo que explicar por qué hombres armados querían herir a sus seres queridos. Elena se arrodilló junto a él en los escalones, cubriendo con su mano sus nudillos llenos de cicatrices con un toque a la vez suave y fuerte. A veces, proteger a quienes amamos significa aceptar la ayuda cuando se nos ofrece, incluso cuando esa ayuda tiene un precio que no queremos pagar. Miró hacia la casa de los Murphy,
donde Jake probablemente dibujaba imágenes de la aventura que creía haber sobrevivido. Te necesita vivo más de lo que necesita que seas el hombre que eras antes de esta noche. La decisión finalmente recayó en Jake, como Marcus supo desde el momento en que Eleyanena apareció en sus vidas. Cuando los alguaciles federales llegaron en sus vehículos blindados con chalecos antibalas y expresiones sombrías, cuando comenzaron a fotografiar la escena del crimen y a embolsar pruebas con eficiencia profesional, su hijo de 8 años observó la destrucción que rodeaba su casa y preguntó una pregunta que trascendió cualquier consideración táctica. ¿Seguiremos siendo una familia? Más importante aún, Stanford había solicitado permiso para estudiar sus métodos para su posible implementación en los programas de formación docente de la universidad. Parece que podemos cambiar el mundo desde Hollow Creek, después de todo. Max levantó la vista de su dibujo, un retrato detallado de Marcus Thompson trabajando en una mesa de dibujo, creado a partir de fotografías y videollamadas con el joven que había inspirado la defensa de Lorraine. La obra de arte mostraba una notable profundidad emocional, capturando no solo el parecido físico, sino también la intensa concentración y la alegría creativa del sujeto. ¿Está Marcus orgulloso de nosotros?, preguntó Max con la franqueza que se había convertido en su sello distintivo. Muy orgulloso, respondió Lorraine, revisando los mensajes de su teléfono. Está diseñando un centro comunitario para su proyecto de fin de carrera en el MIT, centrado específicamente en espacios donde los niños con neurodiversidad puedan aprender y crear. Quiere visitarnos el mes que viene para ver nuestro programa en acción. La posibilidad de conocer a su héroe hacía que Max brillara de emoción. Su confianza artística había crecido a la altura de su talento natural. Mientras caminaban a casa por las tranquilas calles de Hollow Creek, Ethan sintió una profunda sensación de plenitud que no tenía nada que ver con finales, sino con comienzos. La limusina que una vez amenazó con robarles la felicidad ahora parecía solo un capítulo más de una historia que aún se estaba escribiendo. La presencia de Sarah se sentía menos como una ausencia y más como una bendición. Su recuerdo se entrelazaba con la nueva vida que estaban construyendo juntos. Max avanzaba a saltos, con la mochila rebotando a cada paso, deteniéndose ocasionalmente para examinar sombras interesantes o detalles arquitectónicos que podrían inspirar futuras obras de arte. Su mundo se había expandido mucho más allá de las limitaciones que otros habían intentado imponer, revelando posibilidades que la mayoría de la gente nunca imaginó. Al ver a su hijo abrazar la vida con tanto entusiasmo, Ethan finalmente comprendió que sanar no significaba olvidar el pasado. Significaba tener el coraje de construir algo hermoso con lo que quedaba. En la puerta principal, Lorraine se detuvo, como todas las noches durante los últimos 3 meses. Técnicamente, seguía viviendo en su apartamento encima de la tienda de arte, pero pasaba la mayor parte del tiempo formando parte de su familia improvisada. Gracias, dijo simplemente, con el peso de alguien a quien se le había ofrecido una segunda oportunidad de encontrar un propósito y un sentido de pertenencia. La casa que una vez resonó con el vacío ahora resonaba con conversaciones, risas y él. El cómodo silencio de personas que se entendían sin necesidad de explicaciones. Esa noche, mientras Max ordenaba sus lápices de colores según su patrón habitual y Lorraine revisaba los planes de clase en la mesa de la cocina, Ethan se quedó en la puerta observando esta nueva versión de familia. No se parecía en nada a lo que había planeado, no se parecía en nada a las estructuras convencionales. Sin embargo, se sentía más completa que cualquier cosa que hubiera imaginado. Eran 3 personas que se habían encontrado a través de circunstancias que podrían haberlos destruido, eligiendo en cambio construir algo sin precedentes y hermoso. El futuro se extendía ante ellos con posibilidades que ninguno de ellos podría haber anticipado 6 meses antes. Max seguiría desarrollando sus dotes artísticas, y su labor de defensa inspiraría reformas educativas en todo el país. Habían pasado esos meses en una casa de seguridad federal en Montana, un lugar que le recordaba a Marcus a Cedar Falls, pero con agentes federales en lugar de vecinos amigables brindándole seguridad. El paisaje era lo suficientemente similar como para sentirse como en casa,
pero lo suficientemente diferente como para representar el nuevo comienzo que estaban construyendo juntos, día a día con cuidado. Elena dejó ir lentamente el miedo que había definido su existencia desde que dejó a Richard, mientras que Marcus aprendió a confiar en una seguridad que nunca esperó encontrar. Algunas historias terminan con revelaciones dramáticas o resoluciones radicales. Otras concluyen con el tranquilo reconocimiento de que la sanación ocurre gradualmente, un día a la vez, en los pequeños momentos en que las personas heridas deciden quedarse y construir algo hermoso juntos. Esta era ese tipo de historia, no sobre rescate ni salvación, sino sobre tres personas imperfectas que encontraron el uno en el otro el coraje para seguir creciendo, seguir esperando y seguir creando significado a partir de lo que la vida les había dejado. Y en Hollow Creek, Montana, donde el otoño pintaba el cielo de colores imposibles y un pequeño restaurante servía de santuario para soñadores y artistas, eso era más que suficiente. Lo era todo. Elena tuvo pesadillas las primeras semanas, despertándose gritando el nombre de Richard mientras su cuerpo libraba batallas que solo existían en la memoria y el trauma. Marcus la abrazaba hasta que los temblores cesaban, compartiendo sus propias luchas con el estrés postraumático en conversaciones tranquilas después de que Jake se durmiera. Ambos eran guerreros que se recuperaban de diferentes tipos de combate, aprendiendo a confiar en una seguridad que nunca esperaron encontrar, construyendo intimidad a partir de la comprensión compartida de lo que significaba cargar con heridas invisibles. El amor creció lentamente entre ellos durante esos meses en Montana, construido sobre la comprensión compartida más que sobre la pasión, sobre la confianza ganada a través de las crisis más que sobre el romance descubierto en paz. Ambos estaban demasiado dañados para finales de cuento de hadas, demasiado experimentados con la violencia para la simple felicidad, pero encontraron algo más profundo y duradero en su mutuo compromiso con la sanación y la protección. Jake era el puente que los conectaba, pero su vínculo creció más allá de su amor compartido por el chico, en algo que podría sobrevivir a cualquier tormenta que el futuro pudiera traer. El cuchillo de tallar madera reposaba sobre la repisa de la chimenea de su hogar temporal. Ya no era una herramienta ni un arma, sino un símbolo de transformación que les recordaba lo lejos que habían llegado desde aquella mañana en el bosque. Marcus había tallado sus iniciales en el mango de madera durante las largas tardes de Montana, mientras Elena esbozaba los planes para el programa de arteterapia que quería iniciar para familias de militares que lidiaban con el trauma y la transición. Jake había añadido su propia obra de arte a la funda de madera del cuchillo. Dragones brillantes protegían la hoja que una vez los había protegido de las fuerzas que querían separar a su familia. Su regreso a Cedar Falls fue diferente pero familiar, como volver a casa, a un lugar que había crecido y cambiado en su ausencia. La cabaña había sido reconstruida exactamente como era antes, pero más sólida, con paredes reforzadas y sistemas de seguridad que dificultarían considerablemente cualquier ataque futuro. El centro de arteterapia de Elena ocupaba el granero renovado, donde ayudaba a otras familias a navegar las complejas emociones de la vida militar y la transición civil, creando espacios seguros para la sanación a través de la expresión creativa. Veteranos venían de 3 condados de distancia para tallar madera y pintar cuadros, encontrando paz en la creación de belleza en lugar de destruir objetivos, aprendiendo a canalizar su entrenamiento y disciplina hacia la expresión artística en lugar de la planificación táctica. Los niños dibujaban a sus padres como protectores y artistas amables, entendiendo gracias a la guía de Elena que las personas podían ser complejas y contradictorias y aún así ser héroes dignos de amor y respeto. Marcus aún se despertaba antes del amanecer, aún preparaba café en la vieja cafetera de su abuelo, aún veía a su familia dormir plácidamente en la cabaña ampliada que habían hecho suya. Pero ahora Elena se acurrucaba a su lado, respirando hondo y sin la perturbación de las pesadillas que una vez le habían robado el descanso. El dormitorio del desván de Jake se había ampliado para acomodar. Fecha su creciente colección de materiales de arte y aeromodelismo, sueños que trascendían la supervivencia y se convertían en auténticas maravillas y ambiciones infantiles. El niño llamaba ahora mamá a Eleyanena, no porque alguien se lo hubiera sugerido o insistido,
sino porque la palabra había surgido de forma natural en sus interacciones diarias, como flores que florecen en la tierra primaveral. Ella le preparaba el almuerzo con notas que lo hacían sonreír, asistía a las reuniones de padres y maestros con la misma atención que antes dedicaba a recopilar pruebas contra la corrupción gubernamental, y lo arropaba por las noches con historias sobre dragones que protegían a las familias en lugar de acumular tesoros. El mercado agrícola de los sábados los conocía como la familia de artistas que vendía hermosas tallas y daba clases de dibujo gratuitas a niños cuyos padres no podían costear clases de arte. Las pinturas de paisajes montañosos y retratos familiares de Elena encontraban compradores entusiastas entre los turistas que buscaban arte local auténtico, mientras que sus ingresos como consultora de agencias federales sobre detección de fraudes les proporcionaban la seguridad financiera que les permitía elegir sus proyectos basándose en la pasión en lugar de la necesidad. Las tallas de madera de Marcus se volvieron más intrincadas y expresivas, incorporando técnicas sugeridas por Elena que fusionaban la artesanía tradicional con la visión artística contemporánea. Su colaboración creó piezas funcionales y con una gran resonancia emocional. Artículos que la gente compraba no solo por su belleza, sino por las historias que parecían contar sobre el amor, la superación de adversidades imposibles y la formación de familias de formas inesperadas. A veces, tarde por la noche, cuando Jake dormía a salvo en su habitación, Marcus encontraba a Elena de pie junto a la ventana, contemplando el bosque que una vez ocultó sus miedos más profundos y sus esperanzas más desesperadas. ¿Arrepentimientos?, le preguntaba, rodeándola con sus brazos y atrayéndola contra la cálida calidez de su pecho. «Solo de que tardé tanto en encontrarte», susurraba ella, apoyándose en su fuerza mientras observaba cómo la luz de la luna pintaba senderos plateados entre los pinos que habían presenciado su origen. Ambos cargaban con cicatrices de sus vidas anteriores, algunas visibles y otras ocultas en lugares que solo la intimidad podía alcanzar, pero esas heridas los habían llevado el uno al otro y a la familia que habían elegido construir a partir de los restos de sus pasados separados. Jake creció y adquirió más confianza, su arte se volvió más sofisticado, sus preguntas sobre el mundo se volvieron más complejas, a medida que comprendía que la historia de su familia era diferente a la de sus compañeros de clase, pero no menos válida ni valiosa. Sabía que sus padres habían estado en peligro alguna vez, sabía que habían sido valientes al protegerse mutuamente y a él. Pero los detalles permanecieron vagos, apropiados para su edad, archivados para conversaciones que surgirían cuando Jake fuera mayor y estuviera listo para comprender la complejidad de los orígenes de su familia. Por ahora, les bastaba con estar juntos, a salvo y comprometidos a seguir así sin importar los desafíos que les deparara el futuro. En las tranquilas mañanas de domingo, los tres recorrían los mismos senderos donde Marcus había encontrado a Eleyanena, destrozada y escondida. Donde su historia había comenzado con miedo y violencia, pero se había transformado en algo hermoso gracias a la paciencia y el amor. Ahora caminaba con confianza a su lado, señalándole la vida silvestre a Jake, dibujando interesantes formaciones rocosas y patrones de nubes, sin huir de nada, sino avanzando hacia un futuro. Construían juntos una experiencia compartida a la vez. El bosque que una vez albergó secretos mortales ahora presenciaba su sanación, temporada tras temporada de crecimiento y renovación que demostraba que la redención era posible, incluso para quienes habían hecho cosas terribles por razones necesarias. Los pinos que habían protegido a Elena durante sus horas más oscuras ahora proporcionaban sombra para picnics familiares. Los claros donde Marcus había luchado por sus vidas ahora resonaban con la risa de Jake y las amables enseñanzas de Elena mientras lo ayudaba a identificar plantas comestibles y huellas de animales. El cuchillo de trinchar descansaba en su lugar de honor en la repisa de la chimenea, transformado de arma a herramienta, símbolo de todo lo que habían superado y elegido construir juntos. A veces, Jake pedía que se lo dejara sostener, repasando las iniciales grabadas en el mango con sus pequeños dedos,
que ya mostraban la promesa artística heredada de sus padres. Cuéntame otra vez cómo se conocieron tú y mamá, pedía, sentándose entre ellos en el sofá para contar la historia que se había convertido en leyenda familiar y ritual a la hora de dormir. Marcus y Elena intercambiaban miradas llenas de comprensión mutua, editando cuidadosamente mientras contaban la historia de la princesa, que en realidad no era una princesa, y el leñador, que en realidad no era solo un leñador, que se encontraron en un bosque, donde los secretos crecían como flores silvestres y el amor florecía tan inesperadamente como el laurel de montaña después del invierno más duro del que se tiene constancia. Su versión enfatizaba la valentía y la bondad, la importancia de ayudar a las personas en apuros, la forma en que las familias podían formarse a partir de la elección, tanto como la sangre, dejando los detalles más oscuros para las conversaciones adultas, mantenidas en susurros después de que su hijo se durmiera. La niebla matutina aún se aferraba a Cedar Falls como secretos, pero ahora eran el tipo de secretos que las familias guardaban juntas. Fiestas de cumpleaños sorpresa, regalos de Navidad ocultos y momentos tranquilos de perfecta satisfacción que no necesitaban palabras para ser completos y significativos. Marcus Williams había aprendido que a veces las batallas más importantes no se libraban con armas, sino con confianza, paciencia y el coraje de dejar que las personas rotas sanaran a su propio ritmo y a su manera. Elena había descubierto que el hogar no era un lugar donde se nacía, sino una decisión que se tomaba cada día, un compromiso de quedarse y luchar por algo que valía la pena proteger, incluso cuando irse sería más fácil y seguro. Su historia había comenzado con violencia, miedo, desesperación y el tipo de peligros que destruían a la mayoría de las personas que los encontraban. Pero todo continuó con arte y risas, con los dibujos de Jake cubriendo cada superficie de su hogar reconstruido y las pinturas de Elena iluminando habitaciones que alguna vez habían estado demasiado vacías y silenciosas. Las tallas de Marcus se volvieron más hermosas a medida que sus manos recordaban cómo crear en lugar de destruir, canalizando décadas de entrenamiento y disciplina en una expresión artística que traía alegría en lugar de muerte. Ya no eran el cazador y la presa, ya no eran el soldado y la víctima, sino simplemente una familia que se había elegido el uno al otro a pesar de todo lo que debería haberlos separado, demostrando que el amor realmente podía florecer en los lugares más inesperados, arraigándose tan profundamente en la tierra de la montaña y en los corazones humanos que nada podría arrancarlo de nuevo.